En el experimento de hoy vamos a demostrar la utilización del ácido acético para la síntesis de ácidos grasos. Primero, vamos a empezar preparando el acetato de sodio isotópico. Este se hace utilizando ácido acético, el cual contiene menos del 1% de carbono 13 de forma natural. A este le vamos a agregar 19,6% de átomos en exceso de carbono 13, específicamente en el grupo carboxilo. A partir del ácido acético también se obtuvo acetato de sodio, en el cual los hidrógenos han sido reemplazados por deuterio. Finalmente, este contiene 77% de átomos en exceso de deuterio en el grupo metil. Se dividió el experimento en dos etapas. La primera consiste en la parte experimental sobre la alimentación de los animales y la segunda el aislamiento y análisis de los tejidos. Para el primer experimento, la parte A, se utilizaron dos ratas, una que pesa 51 y otra que pesa 52 gramos. A estas se las mantuvo en una dieta baja en grasa y alta en carbohidratos durante 3 días. Además, se incluyó en su dieta acetato isotópico marcado únicamente con carbono 13, el cual se proporcionó en una concentración de 1,6 milimolar por cada 100 gramos de rata. Al finalizar el periodo de los 3 días, se notó que las ratas habían aumentado de peso en 11,5 gramos. Para la segunda parte del primer experimento se utilizaron 5 ratones, cada uno pesaba 25 gramos y a estos se les suministró la misma dieta, baja en grasas y alta en carbohidratos, con la misma concentración de 1,6 milimolar por cada 100 gramos de rata. En esta ocasión se utilizó acetato, que estaba marcado con carbono 13, además de deuterio, y se suministró durante 8 días. 15 minutos antes de matarlos se tomó una muestra del CO2 proveniente de la exhalación de los ratones. A este CO2 obtenido se lo sometió a un tratamiento con hidróxido de bario. De esto se obtuvo que la cantidad total de CO2 tenía presente 0,09% de átomos en exceso de deuterio y 0,066% de átomos en exceso de carbono 13. En la primera parte del experimento 2, el cual consiste en el aislamiento de tejidos y análisis de isótopos, se presentan porcentajes de carbono 13 en exceso en los tejidos. Puesto que estos datos se presentan en números decimales menores a 1, se realizó una relación de los valores para obtenerlos en números enteros, para lo cual se tomó el menor valor, que fue 0,020%, como la unidad. Es decir, este valor representará un átomo de carbono 13. El resto de valores se fueron escalando a partir de dicho valor. Por ejemplo, se obtuvo un porcentaje del 0,033, el cual, al dividirse para 0,020, dio un total de 1,65, lo cual se aproxima a 2 átomos de carbono 13. Para esta primera parte del segundo experimento se sacrificaron a los 2 ratones. De la carcasa de los mismos se aislaron 3 gramos de ácidos grasos que contenían 0,040% de átomos de carbono 13 en exceso. Una parte de dichos ácidos grasos fue decarboxilada, obteniendo CO2 del grupo carboxilo de los mismos. Este CO2 contuvo 0,090% de átomos de carbono en exceso. De estos ratones también se extrajeron los hígados y se aisló glucógeno de ellos, el cual contuvo 0,020% de carbono 13 en exceso. Por otra parte, se obtuvo una muestra de CO2 derivada de la urea del conjunto de orina de los 2 ratones. Este CO2 contuvo un porcentaje de 0,033 de carbono 13 en exceso. Puesto que la urea se forma a partir del CO2, su concentración de isótopos debe representar la concentración promedio de carbono 13 del CO2 emitida por estos tejidos durante el experimento. En la siguiente etapa se han obtenido porcentajes de átomos en exceso presentes en los tejidos. Ya que estos porcentajes son valores inferiores al 1%, se presenta una relación de los valores en números enteros. Para esto, se ha tomado el menor porcentaje como la unidad y a partir de este se aumentan las unidades en relación al aumento del porcentaje real. Por ejemplo, el menor porcentaje fue de 0,047%, este representa la unidad, mientras que el porcentaje de 0,087% va a representar 2 unidades, ya que al hacer la división de 0,087 sobre 0,047 obtenemos un valor de 1,85 que aproximado nos da 2.
Para la segunda parte del experimento de análisis de isótopos en los tejidos, se sacrificaron a los 5 ratones. Se separaron los hígados del resto del cuerpo. De los 5 hígados que se separaron se obtuvo 13 miligramos de glucógeno, el cual presentaba 0.038% de átomos en exceso de carbono 13. Por otro lado, se separaron los ácidos grasos totales, de los cuales se obtuvieron 225 miligramos. Estos presentaban 0.103% de átomos en exceso de carbono 13 y 0.32% de átomos en exceso de deuterio. De estos, se separaron los ácidos grasos saturados. Se obtuvieron 48 miligramos que presentaban 0.160% de átomos en exceso de carbono 13 y 0.42% de átomos en exceso de deuterio. De los tejidos restantes se obtuvieron 107 miligramos de ácidos grasos saturados. Estos pasaron por un proceso de decarboxilación que después de un tratamiento químico se obtuvieron 22 miligramos de carbonato de bario. Los residuos de este fueron tratados con hidroxilamina hasta obtener oximas que presentaron 0.089% de átomos de carbono 13. Los ácidos grasos insaturados se separaron en las fracciones monocarboxílica y aciálica mediante destilación, de la cual se obtuvo ácido pelargónico y ácido aciálico respectivamente. Por un lado, el ácido pelargónico presentaba 0.71% de átomos en exceso de carbono 13 y 0.15% de átomos en exceso de deuterio, mientras que el ácido aciálico presentaba 0.09% de átomos en exceso de carbono 13 y 0.14% de átomos en exceso de deuterio. Al concluir con el experimento, se encontró carbono 13 y deuterio en los ácidos grasos totales obtenidos de la carcasa y el hígado. De igual manera, ambos átomos se encontraron en los ácidos grasos saturados obtenidos de estos tejidos. Los carbonos obtenidos del grupo carboxilo de los ácidos grasos saturados aislados del hígado y la carcasa contuvieron átomos de carbono 13. Por otro lado, el ácido aciálico y el argónico obtenidos de la carcasa mostraron la presencia de carbono 13 y deuterio, mientras que el colesterol aislado de la carcasa y el hígado mostró tanto carbono 13 como deuterio. La presencia de carbono 13 y deuterio en los ácidos grasos totales después de la alimentación con acetato marcado demuestra que ambos átomos de carbono se emplean en la síntesis de ácidos grasos.